Hay un árbol que en ciertas zonas no quieren que plantes, no porque sea venenoso, no porque destruya cimientos, sino porque produce tanto, tan seguido, que representa un problema para quien necesita que dependas del supermercado. Y al final de este video vas a entender por qué algunas asociaciones de vecinos, algunos reglamentos locales e incluso ciertos viveros comerciales prefieren que este árbol no llegue a tu patio. Pero antes de revelarte cuáles, déjame preguntarte algo. ¿Cuánto gastas al mes en fruta fresca? ¿$50? ¿100? Y si te dijera que existe un árbol que puede llenarte canastas cada semana durante meses, casi sin esfuerzo, y que la razón por la que no lo ves en todos los jardines no es casualidad? Esto es Secretos del Huerto. Y aquí hablamos de las plantas que el sistema no quiere que conozcas, las que te dan independencia, las que convierten tu patio en una despensa viva. Y la planta de hoy es una de las más generosas, más resistentes, más productivas que vas a encontrar en clima tropical y subtropical, pero también una de las más silenciadas. Estamos hablando de la guayaba, Psidium guajava, el árbol que nuestros abuelos tenían en el fondo del terreno y que hoy, en muchos fraccionamientos modernos, te prohíben plantar. ¿Por qué? Porque da demasiado, porque atrae fauna, porque la fruta cae al suelo y genera desorden, porque en algunas regiones de Estados Unidos, Australia y hasta ciertas zonas de Centroamérica la catalogan como especie invasora y la restringen con ordenanzas municipales. Pero la verdad detrás de esas restricciones es otra. Un árbol que te da cosecha tras cosecha sin necesidad de fertilizantes químicos, sin riego constante, sin mano de obra especializada, es un árbol que no le conviene a la industria. Y ojo, no estoy diciendo que sea ilegal en todas partes, pero sí que hay zonas donde activamente la desincentivan, donde te multan si la fruta cae a la calle, donde los viveros ni siquiera la venden porque no es ornamental. Ahora hablemos de lo que realmente importa. ¿Por qué la guayaba llena canastas sin parar? Porque un solo árbol adulto, bien manejado, puede darte entre 100 y 300 kilos de fruta al año. No estoy exagerando. Y no es una cosecha única como el mango. No, la guayaba fructifica por oleadas. Primera floración, primera cosecha, segunda floración, segunda cosecha. En climas cálidos puede darte fruta casi todo el año. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que nunca te quedas sin. Significa que cuando los precios suben en el súper, tú tienes lo tuyo. Significa que puedes regalar, intercambiar, preservar, vender si quieres. Esa es la clase de abundancia que este canal defiende. Pero para que eso funcione, necesitas saber cómo plantarla. Y aquí es donde muchos fallan. Primer punto, clima. La guayaba ama el calor. Prospera en zonas tropicales y subtropicales, entre 20 y 30 grados centígrados. Aguanta heladas ligeras una vez establecida, pero si vives donde nieva fuerte, olvídalo. O tendrás que cultivarla en invernadero o maceta grande que puedas mover. Segundo punto, sol. Necesita sol directo mínimo 6 horas al día. Sin sol, la floración se reduce, la fruta sale pequeña y sin sabor. Tercer punto, suelo. Aquí viene lo bueno, porque la guayaba no es exigente. Crece en suelos pobres, ácidos, alcalinos, arcillosos, arenosos. Obviamente prefiere un suelo suelto con buen drenaje, pero he visto guayabos produciendo en terrenos que otros frutales ni toleran. Eso sí, si el agua se encharca, las raíces se pudren. Punto final. Ahora, plantación en suelo o en maceta, ambas funcionan. En suelo, el árbol puede alcanzar entre 3 y 6 metros de altura si no lo podas. Pero en maceta grande, de al menos 60 litros, puedes mantenerlo a 2 metros y aún así cosechar bien. La clave es la poda. Y esto es crítico. Si no podas tu guayabo, se te va a convertir en un monstruo desordenado con ramas cruzadas, fruta inaccesible y problemas de plagas. La poda de formación se hace en los primeros 2 años. Le das forma de copa abierta, eliminas ramas que crecen hacia adentro, mantienes el centro despejado para que circule el aire. Después, cada año, podas ramas viejas, madera muerta, chupones. Esto no solo controla el tamaño, sino que estimula brotes nuevos, y los brotes nuevos son los que florecen. Más flores, más fruta. Así de simple, espaciado. Si plantas más de un árbol, deja mínimo 3 metros entre ellos. Si los pegas mucho, compiten por luz y nutrientes. Y nunca los plantes pegados a muros o cimientos. Las raíces de la guayaba son agresivas, superficiales y se expanden. Pueden levantar banquetas, agrietar paredes.
He visto casos donde la gente tiene que arrancar el árbol porque lo plantaron a medio metro de la casa. No cometas ese error. Riego, aquí es donde la guayaba te sorprende. Una vez establecida, es increíblemente resistente a la sequía. Puede pasar semanas sin agua y sobrevivir. Pero ojo, sobrevivir no es lo mismo que producir. Si quieres fruta abundante y jugosa, necesitas riego regular durante la floración y el desarrollo del fruto. En verano, riega profundo 2 veces por semana. En invierno o época de lluvias, reduce. El error común es regar superficialmente todos los días. Eso solo moja la superficie y las raíces se quedan arriba. Riega profundo, menos frecuente. Así las raíces bajan y el árbol se vuelve más resistente. ¿Fertilización? Honestamente, no necesitas mucho. Un buen compost al inicio de la temporada de crecimiento, algo de abono orgánico cada 2 o 3 meses y listo. Si ves que las hojas se ponen amarillas o la producción baja, puedes agregar algo con potasio y fósforo, pero nada de nitrógeno en exceso porque te va a dar puro follaje y poca fruta. Ahora hablemos de la cosecha, porque aquí es donde mucha gente pierde. La guayaba no madura bien en el árbol si la dejas demasiado tiempo. Se cae, se golpea, se pudre en horas. Entonces, ¿cuándo cortas? Cuando la fruta cambia de color verde oscuro a verde claro o amarillo pálido, y al presionar suavemente cede un poquito. Ahí está en su punto. Todavía firme, pero a punto de madurar. La cortas con tijera, no la jales, porque dañas el árbol. Una vez cortada, la dejas a temperatura ambiente 2 o 3 días y madura perfecta. Si la refrigeras inmediatamente, pierde sabor. Ese es el secreto que los supermercados no entienden. La guayaba es una fruta de maduración rápida que necesita timing. Y aquí viene el problema de almacenamiento que hace que los comerciantes odien esta fruta. Dura muy poco fresca. 3, 4 días a temperatura ambiente, una semana en el refri si la guardas en bolsa de papel. Eso es todo. Entonces, ¿cómo aprovechas una cosecha de 50 kilos? Preservación. Y aquí es donde tus ancestros sabían más que tú. Primera opción, ate de guayaba o guayabate. Hierves la pulpa con azúcar hasta que espese, lo viertes en moldes, se seca y tienes bloques de dulce que duran meses sin refrigeración. Segunda opción, deshidratación. Cortas la guayaba en rodajas finas, las pones al sol o en un deshidratador casero y obtienes chips que guardas en frascos herméticos. Duran hasta 1 año. Tercera opción, pulpa congelada. Si tienes congelador, licúas la pulpa, la pasas por colador para quitar semillas. Sartia sasame si quieres, la guardas en bolsas y la congelas. Sirve para jugos, smoothies, postres. Cuarta opción, mermelada tradicional. Guayaba con limón y azúcar, cocida hasta punto de gel. Envasa en frascos esterilizados y tienes conserva para todo el año. Quinta opción, menos conocida, fermentación. Puedes hacer tepache de guayaba o hasta un vino rústico si sabes manejar levaduras. No voy a entrar en detalles aquí, pero investiga si te interesa. El punto es este: cuando tienes un guayabo, no dependes de la cadena de suministro. No te importa si el precio de la fruta se duplica. No te afecta si hay huelga de transportistas o si el súper decide que esta semana no hay guayaba porque no es temporada. Tú tienes tu temporada, cada año, garantizada. Pero hablemos de lo que nadie quiere admitir: las plagas. Porque sí, la guayaba tiene enemigos. El principal es la mosca de la fruta. Ese insecto maldito que pone huevos dentro de la guayaba cuando todavía está verde y cuando la abres está llena de gusanos. Es asqueroso, sí, pero tiene solución. Primero, sanidad. Recoge toda fruta caída inmediatamente. Toda. No dejes nada pudriéndose en el suelo porque ahí se reproducen las moscas. Segundo, trampas. Hay trampas caseras con proteína hidrolizada o melaza que atraen a las moscas adultas. Las cuelgas en el árbol y reduces la población. Tercero, embolsado. Cuando la fruta está pequeña, la metes en bolsas de papel o tela organza. Sí, es trabajo, pero si quieres fruta limpia sin químicos, es la opción. Cuarto, control biológico. Hay avispas parasitoides que atacan las larvas de mosca. Si logras atraerlas con flores nectaríferas alrededor, tienes un aliado natural. Nada de venenos, nada de malatión. Eso mata todo, incluyendo las abejas que polinizan tu guayabo. Otras plagas menores, pulgones en brotes tiernos, ácaros si el clima es muy seco, escama en ramas viejas. Todo se controla con jabón potásico, aceite de neem y poda de saneamiento. La guayaba es noble, pero no es inmune. Tienes que estar atento. Ahora, la pregunta que muchos se hacen:
¿Por qué si es tan productiva, tan resistente, tan nutritiva, no está en todos los patios? ¿Por qué no la venden en todos los viveros? Aquí viene la parte que te va a abrir los ojos. Primero, los supermercados no la quieren. ¿Por qué? Porque se golpea fácil, porque madura rápido, porque no aguanta el transporte de larga distancia. Una guayaba perfecta se vuelve fea con un solo golpe. Y los consumidores modernos compran con los ojos. Si la fruta no brilla, no la compran. Entonces los supermercados prefieren manzanas enceradas, piñas que duran semanas, mangos que maduran en cámara. La guayaba no encaja en ese modelo. Segundo, las regulaciones locales. En muchas ciudades de Estados Unidos, Australia y hasta en fraccionamientos residenciales de Latinoamérica, existen normas sobre árboles frutales que sueltan fruta al suelo. Dicen que atrae ratas, moscas, desorden. Te obligan a limpiar todos los días o te multan. Y si no puedes cumplir, te prohíben plantar. Hay asociaciones de vecinos que tienen listas de árboles no permitidos y la guayaba está ahí, junto con el mango y el níspero. No es conspiración, es burocracia. Pero el efecto es el mismo. Te alejan de la autosuficiencia. Tercero, el estigma cultural. En muchos lugares la guayaba se ve como fruta de pobre, fruta de rancho. No tiene el glamour del arándano orgánico importado. No cuesta $10 el kilo. Entonces la gente aspiracional la desprecia. Prefieren comprar cosas exóticas que vienen de otro continente antes que plantar lo que sus abuelos tenían en el patio. Es triste, pero es real. Y hablando de abuelos, déjame contarte una historia. Mi abuela tenía un guayabo enorme en el patio de su casa en el pueblo. Cada temporada ese árbol daba tanto que no sabíamos qué hacer con todo. Hacíamos dulce de guayaba, agua de guayaba, comíamos fresca, regalábamos a los vecinos. Pero lo que más recuerdo es el té de hojas de guayaba. Cuando alguien tenía dolor de estómago, diarrea, infección, mi abuela cortaba hojas frescas, las hervía y te daba esa infusión amarga. Y funcionaba. Hoy la ciencia lo confirma. Las hojas de guayaba tienen taninos y compuestos antimicrobianos, pero mi abuela no necesitaba estudios. Ella sabía. Y ese conocimiento, esa conexión con la planta, se está perdiendo. Porque ya no enseñamos a los niños de dónde viene la comida. Les enseñamos que viene del súper, empacada, etiquetada, desinfectada. Y cuando el súper falla, no saben qué hacer. Y eso me lleva al segundo relato que quiero compartir. Hace unos años, en una ciudad de la costa, hubo un problema de suministro. Desabasto por huelga de camioneros. Duraron 2 semanas sin entregas frescas. Los anaqueles de frutas se vaciaron. Los precios de lo poco que quedaba se dispararon. Pero había una familia en ese barrio que no sufrió, porque tenían 3 guayabos en su terreno. Y esos árboles les dieron suficiente fruta para ellos y para vender a los vecinos. No se hicieron ricos, pero comieron bien. Y mientras otros pagaban 5 veces el precio normal por manzanas medio podridas, ellos cosechaban fruta fresca cada mañana. Esa es la independencia de la que hablo. No es fantasía, no es paranoia, es resiliencia real. Pero para que funcione tienes que evitar los errores comunes. Error 1, plantar sin espacio. Ya lo dije, pero lo repito. Mínimo 3 metros de separación, mínimo 2 metros de muros o cimientos. Si no tienes espacio, usa maceta. Error 2, no podar. Un guayabo sin poda es un desastre. Crece desordenado, la fruta queda inaccesible, las plagas se instalan en el centro. Poda anual sin excepción. Error 3, riego excesivo. Más agua no significa más fruta. Significa raíces podridas y hongos. Riega profundo, deja secar entre riegos. Error 4, ignorar la fruta caída. Si dejas la fruta pudriéndose en el suelo, estás criando moscas. Recoge diario. Error 5, usar químicos sin necesidad. La guayaba es resistente. No necesitas bombardearla con pesticidas. De hecho, si usas químicos agresivos, matas los polinizadores y los enemigos naturales de las plagas. Te quedas con el problema, pero sin las soluciones naturales. Error 6, no diversificar el uso. Si solo comes guayaba fresca, te vas a cansar en 2 semanas. Aprende a preservar. Haz dulce, mermelada, pulpa congelada, deshidratada. Así aprovechas toda la cosecha y tienes variedad. Error 7. Esperar que el árbol produzca en el primer año. La guayaba tarda entre 2 y 4 años en dar la primera cosecha significativa desde semilla. Si plantas de esqueje o árbol injertado, puede ser antes, pero necesitas paciencia. Ahora hagamos un cálculo rápido. Supongamos que compras guayaba en el mercado a $2 el kilo. Si tu familia consume 2 kilos por semana, son $4 semanales.
16 al mes, casi 200 al año, pero un guayabo adulto te puede dar 150 kilos al año. Esos son $300 en fruta que ya no compras, y el árbol vive 30 años o más. Multiplica, son miles de dólares en ahorro. Y eso sin contar la calidad. Porque la guayaba que cortas de tu árbol está llena de vitamina C, fibra, antioxidantes, no tiene ceras, no tiene tratamientos post cosecha, no tiene semanas de transporte, es comida viva. Esa diferencia no tiene precio. Y hablemos de las variedades por un segundo. Aunque la guayaba común, Psidium guajava, es la reina, también existe la guayaba fresa o guayaba roja, que tiene pulpa rosada y sabor más dulce. Es igual de productiva, igual de resistente. Si encuentras un esqueje o plántula, vale la pena tenerla, pero la base sigue siendo la misma: sol, espacio, poda, paciencia. Antes de cerrar, quiero que entiendas algo. Este canal, Secretos del Huerto, no existe para entretenerte, existe para empoderarte, porque cada planta que aprendes a cultivar es un paso hacia la independencia. Cada cosecha que logras es una victoria contra el sistema que quiere que dependas de ellos para todo. Y la guayaba, este árbol humilde que nuestros abuelos valoraban y que hoy algunos quieren restringir, es una de las herramientas más poderosas que tienes. Entonces, ¿qué haces ahora? Si tienes espacio, plantas. Si no tienes espacio, consigues una maceta grande. Si no puedes plantar, hablas con alguien que sí pueda y ofreces ayudar a cambio de fruta. Compartes este conocimiento, porque el día que el súper no tenga, el día que los precios se vayan al cielo, el día que la cadena se rompa, vas a agradecer haber plantado ese árbol. Y si ya lo tienes, cuídalo, podalo, protégelo, cosecha inteligente, preserva. Ese árbol es más valioso que cualquier inversión financiera que tengas. Si este video te sirvió, si entendiste por qué la guayaba es un secreto que no quieren que sepas, déjame un like, suscríbete al canal porque aquí seguimos destapando las plantas prohibidas, las técnicas olvidadas, las estrategias que te dan control sobre tu comida. Y déjame en los comentarios, ¿ya tienes guayabo? ¿Vas a plantar uno? ¿Conoces algún otro árbol que den demasiado y por eso lo limitan? Quiero leerte. Recuerda, las mejores cosechas son las que nadie controla. Y los secretos del huerto son tuyos, no de ellos.